Hola, el libro que hoy les comparto es Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías, novelista español. Esta es una edición de bolsillo de la novela publicada en 1994. Javier Marías, eh, profesor además en la Universidad de Oxford. ¿Y de qué va la novela? Para no complicarme, voy a leer la contratapa. Víctor Francés, un escritor frustrado que presta su pluma a otros, es invitado a cenar en casa de Marta Telles, una hermosa mujer casada a la que apenas conoce y cuyo marido está de viaje en Londres. La noche promete, pero antes de poder consumar el adulterio, Marta comienza a sentirse mal y muere. Víctor huye entonces de esa casa ajena, dejando a un niño de 2 años durmiendo en una de las habitaciones, al hijo de Marta, y a una mujer muerta. De eso es de lo que trata la historia que se cuenta en la novela. Pero quien conozca la literatura de Javier Marías sabe que tiene un contenido siempre filosófico, que es el tema de fondo en sus novelas. No en vano es hijo de Julián Marías, uno de los principales discípulos de Ortega y Gasset. Y yo aquí anoté que para mí era el trasunto filosófico de la historia que se cuenta en la novela. Y es la fragilidad de la verdad factual, un tema ampliamente desarrollado por Hannah Arendt, pero yo no he leído una obra literaria como esta novela en la que se aborde con mayor maestría la fragilidad de la verdad factual. Sabemos muy poco de lo que acontece por lo limitado de nuestra percepción y por lo mucho que dosificamos lo que contamos y cómo lo contamos. Aún así, creemos tomar decisiones sobre la base de lo que sucede, de lo que acontece. Y como eso es tan inestable, nuestras vidas en realidad dependen muy poco de nuestras intenciones. Y bueno, ya verán en las porciones que voy a leer las aristas que se derivan de esto, que son fascinantes. Aquí anoté una, por ejemplo, que es nuestra relación autobiográfica, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo procesamos, cómo integramos en nuestra historia lo que fue, pero también lo que no fue, pero pudo haber sido. Sin más preámbulo, leo algunas porciones. La primera tiene ocasión en los pensamientos del protagonista, de Víctor Francés, que es el narrador, cuando se queda viendo al bebito de 2 años de Marta, que ya murió, en su habitación dormido y está decidiendo qué hacer y está ya decidiendo irse de madrugada de esa casa y dejarle comida al chiquito y confiar en que llegue alguna empleada doméstica, algún familiar y encuentre el cadáver de la mujer y el chiquito pues no sufra daño, pero se queda viendo al chiquito dormido en la cama. Y entonces piensa que ese chiquito prácticamente no va a recordar a su mamá. Y por supuesto menos lo va a recordar a él, que solamente estuvo esa noche en esa casa. Tantas cosas suceden sin que nadie se entere ni las recuerde. De casi nada hay registro. Los pensamientos y movimientos fugaces, los planes y los deseos, la duda secreta, las ensoñaciones, la crueldad y el insulto, las palabras dichas y oídas, y luego negadas o malentendidas o tergiversadas, las promesas hechas y no tenidas en cuenta, ni siquiera por aquellos a quienes se hicieron. Todo se olvida o prescribe. Cuánto se hace a solas y no se anota. Y también casi todo lo que no es solitario, sino en compañía. Cuán poco va quedando de cada individuo. De qué poco hay constancia. Y de ese poco que queda, tanto se calla. Y de lo que no se calla se recuerda después tan solo una mínima parte y durante poco tiempo.
La memoria individual no se transmite, interesa al que la recibe, que forja y tiene la suya propia. Todo el tiempo es inútil. No solo el del niño, el de Eugenio. O todo es como el suyo. Cuanto acontece, cuanto entusiasma o duele, en el tiempo se acusa solo un instante, luego se pierde. Y es todo resbaladizo como la nieve compacta, y como lo es para el niño su sueño de ahora, de este mismo instante. Todo es para todos como para él yo ahora, o sea, una sombra que pronto se olvidará. Una figura casi desconocida que lo observa desde el umbral de su puerta sin que él se entere ni vaya a saberlo nunca, ni vaya por tanto a poder acordarse, los dos viajando hacia nuestra difuminación lentamente. Es tanto más lo que sucede a nuestras espaldas, nuestra capacidad de conocimiento es minúscula. Lo que está más allá de un muro ya no lo vemos. Lo que está a distancia, basta con que alguien cuchichee o se aleje unos pasos para que ya no oigamos lo que está diciendo y puede que nos vaya la vida en ello. Basta con que no leamos un libro para que no sepamos la principal advertencia. No podemos estar más que en un sitio en cada momento e incluso entonces a menudo ignoramos quiénes nos estarán contemplando o pensando en nosotros, quién está a punto de marcar nuestro número, quién de escribirnos, quién de querernos o de buscarnos, quién de condenarnos o asesinarnos. Y así acabar con nuestros escasos y malvados días, quién de arrojarnos al revés del tiempo o a su negra espalda. Como pienso y contemplo yo a este niño, sabiendo más de él de lo que él sabrá nunca sobre lo que fue esta noche. Y esta fragilidad de lo que acontece no tiene que ver solamente con las cosas que no sabemos, porque ocurren a nuestras espaldas, o porque nos las cuentan dosificadas o tergiversadas. Ocurre también con las cosas que nosotros mismos vivimos, con nuestras propias biografías, porque constantemente estamos reinterpretando lo que nos ocurrió, lo que aconteció, a la luz de lo último que nos ha pasado. Como si de alguna manera todo el tiempo pasado y todo lo que nos pasó antes fuera un preparativo para lo que estamos viviendo en este momento. Y ahí también estamos falseando eh, los hechos. Como si llegáramos a creernos que somos otros de los que creíamos ser, porque el azar y el descabezado paso del tiempo van variando nuestra circunstancia externa y nuestros ropajes. O son los atajos y los retorcidos caminos de nuestro esfuerzo los que nos varían y acabamos creyendo que es el destino. Acabamos viendo toda nuestra vida a la luz de lo último o de lo más reciente, como si el pasado hubiera sido solo preparativo, si lo fuéramos comprendiendo a medida que se nos aleja y lo comprendiéramos del todo al término. Cree la madre que hubo de ser madre y la solterona célibe y el asesino asesino y la víctima víctima, como cree el gobernante que sus pasos lo llevaron desde el principio a disponer de otras voluntades. Y se rastrea la infancia del genio cuando se sabe que es genio. El rey se convence de que le tocaba ser rey, si reina, y de que le tocaba erigirse en mártir de su linaje, si no lo logra. Y el que llega anciano acaba por recordarse como un lento proyecto de ancianidad en todo su tiempo. Se ve la vida pasada como una maquinación o como un mero indicio, y entonces se la falsea y se la tergiversa. Y este constante esfuerzo de este ser profundamente narrativo, que es el ser humano, que el caos de lo que le acontece lo integra, lo deglute, siempre dentro de una narrativa,
genera un cansancio, claro, un cansancio psíquico, sobre todo en punto a las relaciones sociales, porque constantemente, como decía, dosificamos la información y las partes de nuestra vida que compartimos con otros, eh, dependiendo, no todas igual para las diferentes personas, sino dependiendo de qué persona sea. Es cansado. La permanente conciencia de que no todos nuestros allegados pueden saber lo mismo. A un amigo se le oculta una cosa y a otro otra distinta de la que el primero está al tanto. Se inventan para una mujer historias complejas que luego hay que rememorar para siempre en detalle, como si se hubieran vivido, a riesgo de delatarse más tarde. Y a otra mujer más nueva se le cuenta la verdad de todo, excepto de aquellas cosas inocuas que nos dan vergüenza de nosotros mismos. No siempre se oculta por el propio interés o por miedo o por haber cometido una verdadera falta. No siempre por la salvaguarda. Tantas veces es por no dar un disgusto o no aguar la fiesta o por no hacer daño. Otras es por mero civismo. No es de buena educación ni civilizado darse a conocer del todo. No digamos enseñar las manías y lacras. A veces son los orígenes lo que se calla o falsea, porque casi todos habríamos preferido una ascendencia distinta por alguno de nuestros cuatro costados. La gente esconde a sus padres y abuelos y hermanos, a sus maridos o a sus mujeres, y a veces hasta a sus hijos más parecidos o proclives. Se silencia alguna fase de su propia vida. Abomina de su juventud o niñez o de su edad madura. En toda biografía hay un episodio ultrajante o desolado o siniestro, algo o mucho que para los demás es mejor que no exista. Para uno mismo mejor fingirlo. Nos avergonzamos de demasiadas cosas. Las vidas son a menudo traición y negación continuas de lo que hubo antes. Se tergiversa y deforma todo según va pasando el tiempo y sin embargo seguimos teniendo conciencia, por mucho que nos engañemos, de que guardamos secretos y encerramos misterios, aunque la mayoría sean triviales. Qué cansado moverse siempre en la sombra, o aún más difícil, en la penumbra nunca uniforme ni igual a sí misma. Con cada persona son unas zonas las iluminadas y otras las tenebrosas. Van variando según su conocimiento y los días y los interlocutores y las ambiciones. No hay ninguna autobiografía, mucho menos biografía, pero ninguna autobiografía, por más honesta que sea, que lo cuente todo. Porque probablemente ni siquiera para quien vivió esa vida, probablemente no, sin duda alguna, ni siquiera para quien vivió esa vida, todo lo que le aconteció le es accesible, o lo sabe, o lo conoce. Se recuerda, perdón, esta última porción que voy a leer ya no es de la novela, esta última porción que voy a leer es del discurso de Javier Marías en Caracas cuando se le entrega en 1995 el premio Rómulo Gallegos por esta novela. Y entonces en su discurso dice, se recuerda que todos vivimos parcial, pero permanentemente engañados o bien engañando, contando solo parte, ocultando otra parte, y nunca las mismas partes a las diferentes personas que nos rodean. Y sin embargo, a eso no acabamos de acostumbrarnos. Y cuando descubrimos que algo no era como lo vivimos, se nos aparece en la vida real ese dilema que tanto puede atormentarnos y que en gran medida es el territorio de la ficción. Ya no sabemos cómo fue verdaderamente lo que parecía seguro. Ya no sabemos cómo vivimos lo que vivimos. Si fue lo que creíamos mientras estábamos engañados, o si debemos echar eso al saco sin fondo de lo imaginario y tratar de reconstruir nuestros pasos a la luz
de la revelación actual y del desengaño. La más completa biografía no está hecha sino de fragmentos irregulares y descoloridos retazos, hasta la propia. Creemos poder contar nuestras vidas de manera más o menos razonada y cabal, y en cuanto empezamos, nos damos cuenta de que están pobladas de zonas de sombra, de episodios inexplicados y quizá inexplicables, de opciones no tomadas, de oportunidades desaprovechadas, de elementos que ignoramos porque atañen a los otros, de los que aún es más arduo saber todo o saber siquiera un poco. El engaño y su descubrimiento nos hacen ver que también el pasado es inestable y movedizo, que ni siquiera lo que parece ya firme y a salvo en él es de una vez ni es para siempre, que lo que fue también está integrado por lo que no fue. Hasta la próxima.